Hola, en esta oportunidad nos toca hablar sobre la ECU, la SM o módulo de control electrónico, que viene a ser el cerebro para lo que es la inyección electrónica, es decir, esta computadora. Esta computadora es la encargada de recibir señales de los sensores y activar actuadores mediante señales eléctricas que previamente están sincronizadas por el microprocesador que lleva cada módulo, ¿no? Entonces, cada módulo de control, para que empiece su funcionamiento, necesita de una alimentación tanto positivo como negativo. Entonces, en algunos casos tenemos positivo de batería, positivo de contacto y también tenemos una tierra. Entonces, una vez alimentado esta computadora empieza a enviar 5 voltios a lo que es sensores, para que estos sensores empiecen a enviar otra vez señales a la computadora. Por ejemplo, tenemos el sensor de temperatura de agua, tenemos el sensor de temperatura de aire, el sensor MAP, el sensor CKP y el sensor CMP. El sensor CKP es el sensor de cigüeñal y el sensor CMP es el sensor de eje de levas. Estos sensores son muy importantes. ¿Por qué? Porque son los encargados de, ¿cómo se dice?, de a la computadora hacerle saber que el motor está sincronizado. ¿Para qué? Para que me envíe los pulsos, tanto lo que es inyectores y bobinas. Entonces, una vez que la computadora recibe estas señales de los sensores, la computadora está programada para que me envíe señales a los actuadores. Tenemos inyectores, tenemos bobinas, tenemos el actuador del ventilador, el actuador de la bomba, tenemos actuadores como el BBT y varios actuadores que también nos falta hacer mención acá. Entonces, una parte principal también sería la comunicación que tienen esta computadora con las demás computadoras. Por ejemplo, la computadora, el módulo de la BCM, la computadora de caja, la computadora de frenos electrónicos. Todas estas computadoras se comunican mediante las líneas CAN, CAN High y CAN Low. También en la conexión, para yo, como se dice, tener comunicación, datos en vivo, necesito de una toma de diagnóstico para que mi escáner tenga comunicación con mi módulo de control. Entonces, esa etapa vendría a ser el puerto OBD2, que en algunos modelos se comunica mediante una línea K o también mediante la línea de CAN bus. Entonces, este es un pequeño video que vamos a dar más información cuando ya veamos lo que es sensor por sensor en la etapa, cómo está alimentado y qué función cumple en la computadora. En los siguientes videos vamos a estar dando información de esta computadora, que es una computadora de Nissan HR. Vamos a estar dando información de dónde salen, por ejemplo, la etapa de inyectores, bobinas, el control del obturador electrónico. Pero más que nada, estos pequeños videos son para un poco aprender cómo es el funcionamiento de cada sensor. Por ejemplo, el sensor de temperatura de aire, de agua, el sensor MAP, el sensor CKP, cuáles son sus fallas, con qué voltaje me funcionan, en qué momento yo puedo decir que un sensor está mal. Todos esos pequeños videos que vamos a estar haciendo es para tener quizá un pequeño conocimiento de esto. Quizá no les ayude un montón para resolver fallas, pero ya tienen una noción, una pequeña idea por dónde empezar a diagnosticar, ¿no? O quizá qué motivos
me da para yo decir que mi computadora está mal. Bueno, espero que apoyen al canal como lo han estado haciendo y muy agradecido. Y será hasta el próximo video.